Le dio 36 puñaladas. La torturó después de muerta. Ella tenía 25 y su novio 72 cuando la asesinó. El primer feminicidio de Mexicali que expuso el abandono del Estado. Ella pidió ayuda. No una vez, sino varias. Dijo su nombre, dijo su miedo, dijo que el hombre que decía amarla estaba cerca de su casa. Dijo que la iba a matar. La escucharon, tomaron nota y se fueron. Horas después, Dariela Elizabeth Valdez Rocha estaba muerta. Advertencia. El siguiente relato contiene descripciones de violencia extrema, negligencia institucional y feminicidio. No es una historia para entretener, es un testimonio para no olvidar. Dariela Elizabeth Valdez Rocha tenía 24 años cuando su vida empezó a encogerse. No fue de golpe, no fue una escena dramática, fue un proceso lento y silencioso, como se apagan casi todas las historias que terminan en feminicidio. Al principio hubo promesas, atención, una sensación engañosa de protección. Luego llegaron los celos, el control, las amenazas dichas en voz baja, como si no fueran tan graves si no se gritaban. Honorio, un hombre de más de 70 años, se convirtió en el centro oscuro de su vida. La diferencia de edad no fue el escándalo inicial, lo fue la violencia que creció con el tiempo. Dariela intentó romper el vínculo, quiso salir, quiso vivir, y como ocurre tantas veces, ese fue el momento más peligroso. Las discusiones se transformaron en advertencias, los mensajes en promesas de muerte. Dariela entendió que ya no estaba ante una relación conflictiva, sino ante una amenaza real. Hizo lo que el discurso oficial siempre repite: denunciar. Acudió a las autoridades, narró episodios de violencia familiar, expuso las amenazas directas, dejó constancia de su miedo, confió. La confianza no la protegió. El día del asesinato comenzó como cualquier otro día cargado de tensión. Dariela sabía que Honorio rondaba. Lo había visto cerca de su domicilio, lo sintió, lo presentía. Llamó a la policía y avisó que su agresor estaba afuera, que temía por su vida. No pidió un favor, pidió auxilio. La respuesta fue tibia, burocrática, insuficiente. No hubo vigilancia permanente, no hubo acompañamiento, no hubo urgencia. La puerta de su casa, que debía ser un refugio, se convirtió en el escenario final. Honorio entró. No fue un arrebato, fue una decisión. La violencia que llevaba meses gestándose se desató sin freno. Dariela fue asesinada dentro de su propio hogar, el espacio donde había intentado reconstruirse lejos de su agresor. El crimen no dejó dudas. No fue un accidente, no fue un impulso, fue un feminicidio. La noticia sacudió a Mexicali, no solo por la brutalidad del acto, sino porque se trató del primer feminicidio registrado oficialmente en la ciudad durante ese año. El nombre de Dariela se convirtió en símbolo, en consigna, en rabia colectiva. La indignación creció cuando se supo lo que muchos ya intuían: ella había pedido ayuda y no la tuvo. La narrativa institucional intentó amortiguar el golpe. Comunicados, declaraciones, promesas de revisión de protocolos. Pero la familia de Dariela sabía que nada de eso la devolvería. Sabían también que su muerte no había sido inevitable, que hubo oportunidades claras para evitarla. Honorio fue detenido e identificado como el responsable. Sin embargo, la justicia no avanzó con la rapidez que el caso exigía. Comenzó entonces otro calvario, uno menos visible pero igual de doloroso, el del proceso judicial dilatado. La defensa del agresor utilizó su edad como escudo. Argumentó fragilidad, salud, imposibilidad. Cada recurso legal estiró el tiempo, como si los años pudieran borrar la violencia o justificarla. Mientras tanto, la familia esperaba. Esperaba justicia, respuestas, una condena que reconociera la gravedad del crimen. Esperaba que el sistema funcionara al menos después de haber fallado antes. Pero la espera se volvió eterna. Meses convertidos en años, audiencias pospuestas, silencios oficiales. El caso de Dariela comenzó a revelar algo más grande que un solo crimen. Expuso un patrón, el patrón de mujeres que denuncian y no son protegidas, el patrón de agresores conocidos que actúan frente a un Estado ausente, el patrón de instituciones que reaccionan cuando ya es demasiado tarde. La presión social no cedió.
Colectivos feministas, activistas y ciudadanos exigieron responsabilidades. No solo querían la condena del agresor, querían que se reconociera la cadena de omisiones que permitieron el asesinato. Querían que el nombre de Dariela no se redujera a una estadística. Años después, el gobierno municipal ofreció una disculpa pública a la familia. Reconoció fallas institucionales, admitió que las denuncias previas no fueron atendidas de manera adecuada. Fue un acto simbólico, solemne, cargado de palabras que llegaron tarde. Para la familia, la disculpa no cerró la herida, apenas confirmó lo que siempre supieron. Dariela pudo haber vivido. El juicio oral finalmente inició tras una larga espera. El rostro del agresor envejecido contrastaba con la juventud congelada de la víctima en fotografías. Cada audiencia revivía el horror. Cada declaración reconstruía el abandono. La justicia avanzaba, sí, pero a un ritmo que parecía insultante frente a la urgencia que Dariela expresó en vida. Este no es solo el relato de un feminicidio. Es la historia de una cadena de decisiones equivocadas, de indiferencias acumuladas, de alertas ignoradas. Es la historia de una mujer joven que hizo lo correcto y aún así fue asesinada. Es el retrato de un sistema que escucha, pero no actúa. Dariela no murió en silencio. Su nombre sigue resonando porque encarna una verdad incómoda. Denunciar no siempre salva, y cuando el Estado falla, las consecuencias son irreversibles. Su historia obliga a mirar de frente una realidad que muchos prefieren esquivar. Aquí no hay moralejas fáciles ni finales cerrados. Solo una vida truncada, una familia marcada para siempre y una sociedad que todavía se pregunta cuántas Darielas más hacen falta para que la protección llegue antes que la muerte. El proceso judicial avanzó como avanzan las cosas cuando ya no hay urgencia, cuando la víctima está enterrada y el peligro dejó de ser una posibilidad para convertirse en un hecho consumado. Para la familia de Dariela, cada audiencia era una forma distinta de revivir el crimen. Escuchar los detalles, las omisiones, las decisiones que no se tomaron, era confirmar una y otra vez que su muerte no fue un accidente del destino, sino el resultado de un sistema que falló en cadena. Honorio llegó al juicio con el cuerpo encorvado y el rostro envejecido. Su imagen contrastaba violentamente con las fotografías de Dariela, siempre joven, siempre detenida en el tiempo. La defensa insistió en presentar al agresor como un anciano frágil, casi inofensivo, intentando desdibujar la violencia que había ejercido durante meses. Pero la edad no borró los hechos, no borró las amenazas, no borró las denuncias previas, no borró la decisión consciente de entrar a la casa de Dariela y asesinarla. Durante el juicio, salieron a la luz los reportes policiales, las llamadas de auxilio, las denuncias archivadas sin seguimiento real. Se reconstruyó el día del crimen minuto a minuto. La llamada que alertaba que el agresor estaba cerca, la falta de una respuesta efectiva, la ausencia de vigilancia, el abandono. Cada elemento formaba un rompecabezas incómodo que apuntaba no solo al feminicida, sino a quienes tuvieron la oportunidad de evitarlo. Los testimonios de la familia fueron devastadores. Hablaron del miedo que Dariela expresaba, de cómo intentó protegerse, de cómo creyó que denunciar era suficiente. Hablaron del después, del golpe seco de recibir la noticia, de la casa convertida en escena del crimen, de los objetos cotidianos marcados para siempre por la violencia. No pedían compasión, pedían justicia, y sobre todo, pedían que el nombre de Dariela no fuera reducido a un expediente más. La defensa intentó sembrar dudas, minimizar la gravedad, diluir responsabilidades. Pero el contexto era claro. No se trataba de un hecho aislado. Era un feminicidio precedido por amenazas, denuncias y omisiones. El tribunal escuchó, analizó y confrontó una realidad que en México se repite con demasiada frecuencia. Mujeres que avisan, instituciones que fallan, agresores que actúan. Mientras el proceso avanzaba lentamente, afuera la indignación no se apagó. El caso de Dariela se convirtió en un recordatorio constante de lo que ocurre cuando las alertas no se toman en serio. Su nombre apareció en marchas, en pancartas, en consignas. No como un símbolo vacío, sino como una acusación directa a la indiferencia institucional. La disculpa pública del gobierno llegó en medio de este clima.
Un acto formal, palabras medidas, reconocimiento de fallas. Para algunos fue un paso necesario, para otros una confirmación tardía de la negligencia. Para la familia fue una herida reabierta. Escuchar a las autoridades admitir que hubo errores no cambiaba el resultado final. Dariela seguía muerta, y el reconocimiento, aunque importante, no era justicia. El juicio finalmente llegó a su etapa decisiva. El tribunal valoró las pruebas, los antecedentes, el contexto de violencia de género. La figura del feminicidio se sostuvo con claridad. No hubo espacio para interpretaciones benignas ni excusas disfrazadas de tecnicismos legales. El asesinato de Dariela fue reconocido como lo que fue: un crimen cometido por razones de género, precedido por un historial de violencia y amenazas. La sentencia marcó el cierre judicial del caso, pero no el cierre emocional. Para la familia, ninguna condena era suficiente. Para la sociedad, el fallo dejó una sensación amarga. La justicia llegó, pero llegó tarde. Llegó cuando ya no había nada que proteger. El caso de Dariela Elizabeth Valdez Rocha se instaló como un punto de quiebre en Mexicali, no solo por ser el primer feminicidio registrado oficialmente ese año, sino porque obligó a mirar de frente las fallas del sistema de protección. Cada detalle del expediente gritaba lo mismo. Si las denuncias hubieran sido atendidas con seriedad, si la alerta hubiera sido tomada como una emergencia real, si la protección hubiera sido efectiva, Dariela podría estar viva. Su historia no es excepcional por lo extraordinario, sino por lo dolorosamente común. Cambian los nombres, las edades, las ciudades, pero el patrón se repite. Mujeres que hacen lo correcto. Agresores que no son desconocidos. Autoridades que reaccionan cuando ya es demasiado tarde. Hoy, el nombre de Dariela sigue presente porque su historia no se cerró con la sentencia. Vive en cada pregunta incómoda, en cada exigencia de cambio, en cada recordatorio de que la violencia no comienza con el golpe final, sino mucho antes, cuando el miedo es ignorado. Este documental no busca consuelo ni finales reconfortantes. Busca memoria. Busca incomodar. Busca dejar claro que el feminicidio de Dariela no fue inevitable. Fue prevenible. Y esa es la verdad más dura de todas. Si esta historia te estremeció, te invitamos a suscribirte al canal para seguir dando voz a los casos que no deben repetirse. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios. Leeremos cada mensaje.